o el girado, como se lo denomina en el código de comercio. El concepto está correcto, es posibilidad. ¿Cómo le va a ver? Tal vez podría beneficiarse de alguna manera, podría ser como hablamos de temas de seguridad, realizar, no sé decirlo mal el documento, pero que salga beneficiar. Exacto, es eso, ¿no? Porque yo intencionalmente, si soy la otra persona, puedo, no sé, fallar en la fecha, puedo fallar en el importe, puedo llenarlo a propósito mal, y ese documento, como vamos a ver más adelante, deja de tener valor legal. Entonces, lo correcto es así, es por la seguridad. Porque yo, al ser el dueño, me voy a encargar de que ese documento esté correctamente llenado. Y cuando ya les reitero a ustedes en algún momento entren a trabajar, no se sorprendan que la entidad simplemente les va a pedir que esa letra esté firmadita y aceptada, nada más. Y es que si no, yo lo lleno, no te preocupes, yo lo voy a llenar. Ya entonces ellos lo llenan efectivamente para que esté muy bien llenado en cuanto a monte, en cuanto a fecha, todas esas cosas. Y el documento, cuando sea el momento de que tenga yo que exigir su pago, no me lo estén objetando. Por ese motivo, esta persona es quien, digamos, lo permite. Parece un poquito ilógico, ¿no? Pero después, cuando vas viendo el fondo del negocio, tienes razón, ¿ya? Entonces, esta persona que es el librador o vendedor, emite obviamente la letra, la otra la acepta, y si bien tenemos aquí dos partes, en la práctica, estos dos finalmente es solamente uno, sobre todo cuando es una empresa o una persona jurídica. Las empresas tienen su área de ventas y tienen su área de cobranza, ¿no? La de ventas se encarga de negociar, pero la de cobranza solamente de cobrar efectivo el pago. Entonces, a esa unidad, el tomador va a venir la letra de cambio, ¿quién lo va a hacer? ¿De acuerdo? Si hay alguna duda, me avisan, jóvenes. Si no, avanzo. ¿Estamos bien? ¿Sí? Y ahora, nuestro código de comercio, ¿qué nos dice? Nos indica que debe tener en primer lugar la mención de ser letra de cambio. Este documento tiene que estar explícitamente escrito esa palabra, letra de cambio. También tiene que tener, nos indica el lugar, el día, mes y año en que se expira, cuándo se está generando ese documento, porque a partir de esa fecha le vamos a otorgar un plazo. Y la fecha también es determinante para las siguientes acciones, en algún caso que hagamos judiciales, ¿no? ¿Qué más? La orden incondicional dice al girado de pagar una suma determinada de dinero. El nombre de la persona a quien debe hacerse el pago, el nombre del girado, dirección y lugar de pago. Toda esta información es sí o sí imprescindible para que puedan ustedes en algún momento exigir sus derechos. La fecha de pago o forma de vencimiento. Hay 4 modalidades que vamos a ver enseguida la fecha de cambio. Entonces tienen que identificar de qué manera es. La firma del girador, ¿no? Sería de su propio nombre y su domicilio según estos artículos del Código de Comercio. Ahora nos indica también que la letra que omita alguno de estos requisitos enumerados en este artículo no produce letra de cambio. Si fallamos en algunos de estos requisitos, lamentablemente no tenemos el peso legal para exigir el pago. Y ahí tienen que tener muy en cuenta eso. Por más que tengamos el documento, seamos los propietarios, si fallamos en uno de esos aspectos, no tiene el valor legal. ¿Ya? Y si no tiene el valor legal, está haciendo como quien dice a perder, digamos, una disputa, ¿no? Entonces se tiene que tener mucho cuidado. Debe tener también, nos dice, el lugar de expedición, de preferencia la plaza donde se expide, o sea, La Paz, de preferencia, pero si tú quieres hacer una letra de La Paz, lo pueden cobrar en Cochabamba, en Santa Cruz, en Maduro, no hay problema, porque estamos en el territorio de Bolivia, entonces ahí no hay inconveniente. Nos dice también que si en la letra se omite el lugar de pago, se tendrá por tal el domicilio o residencia habitual del girado, esto lo va a cobrar, ¿no? Y finalmente, no hay letra al portador.
Estas letras de cambio no pueden ser emitidas al portador. ¿Por qué? Porque deja de tener su efecto legal, pero tiene que estar siempre expuesto, mejor dicho, emitida a un nombre en específico, no al portador. Ahora, ¿qué modalidades de giro tenemos? Tenemos 4. A la vista, a días o meses vista, a días o meses fecha, la fecha fija. A fecha fija no creo que tenga mucho problema en entender, simplemente determinar cuánto vamos a pagar esa letra. ¿Ya? A la vista nos indica que se considera pagadera a la vista cuando el vencimiento no es indicado en su texto o contenga formas de vencimiento distintas a las señaladas. O sea, se calcula a partir de su fecha de emisión, pero enseguida vamos a ver un ejemplo de cómo. Aparte también nos dice no se necesita ser previamente aceptado. Una condición también imprescindible de las letras de cambio es que tienen que ser aceptadas. Ese es el consentimiento que está dando en ese momento el jurado, o está reconociendo la deuda. Pero en las letras a la vista nos dice que no es necesaria esa palabra. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Esta es una letra de cambio a la vista. Obviamente contiene el texto a la vista, en esta parte. La palabra obviamente letra, la fecha. Tenemos, aquí viene el girador, el librador, y aquí el girado o el grado. Tenemos el monto, el numeral, el literal. ¿Qué curioso le ven en esta letra? ¿Qué les llama la atención? ¿Han visto alguna vez una letra de cambio? No. Sí, ¿no? República de Bolivia. Ya no somos repúblicas, somos Estados plurinacionales, pero no hay ejemplos actuales. Ahora, en internet tampoco encontramos mucho material por un tema también de seguridad. Saben que si una entidad empieza a publicar sus documentos, en primer lugar, las personas involucradas se van a sentir desafectadas. Y dos, que un documento que es inferior a nuestro valor es fácilmente reproducible, puede agarrar a alguien y querer falsificar, en ese sentido no es este caso. El vencimiento, dice, de una letra a días o meses vista se determina por la fecha de aceptación. ¿Cuándo es a días o meses vista? Cuando en el plazo se indica directamente a 30 días. Ya no viene a la vista. Si se percatan un poco, puede ir a la anterior letra. Ahí tenemos ahí a la vista. Y esta otra letra ya nos viene la otra característica. A 30 días vista. Ya que nos está dando el plazo. Ahora lo que les indicaron. Este otro tipo de letras tienen que ser sí o sí aceptadas. Y la aceptación, como ustedes pueden ver, viene de esta parte. Que básicamente es, ¿cómo diría la palabra? Es como tu conformidad que tú estás dando de que efectivamente tienes esta letra. La aceptación. Se viene la fecha acá, obviamente, porque hay que hacer un cálculo. A partir de esta fecha de aceptación, lo que les mencionaba por ahí, se hace el cálculo de los 30 días que le estás dando de plazo. En este caso está siendo aceptada el 15 de abril. Si bien la fecha es elaborada, la letra el 12 de enero, se está haciendo decisión efectiva a partir del 15 de abril. Y a partir de esa fecha corre el plazo. ¿Qué plazo? Estos 30 días. ¿Ya? Ya les he dicho, puedes elaborar el 12 de enero, has estado en negociaciones, agarrando, convenciendo, por decir, a tu girado de que acepte la ley. Y el girado recién en el mes de abril acepta y dice, ya, yo te voy a pagar la ley y pongo la fecha. En ese sentido tiene valor ese documento.
esta letra. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Ahora, bajo esta misma modalidad tenemos meses vista, las mismas características, simplemente aquí especificamos el tiempo ya en meses. Ahí clarito dice, ¿no? A 5 meses vista. No está diciendo a 30 días, no está diciendo a la vista, a 5 meses vista. Y los 5 meses se empiezan a calcular, obviamente, desde la fecha de aceptación. Ahí también tenemos una fecha de aceptación que dice 15 de abril. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Hasta septiembre ya puede cancelarse o pagarse. Ahora, referente a la fecha, si este documento ha sido emitido el 15 de abril, ¿cuándo es el día límite para poder efectivizar el pago? 15 de abril. 15 de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Está bien el mes, pero el día no. 14, ¿no? Porque es un día antes. Como año nuevo, el año acaba el 31, al día siguiente es primero. Si me voy al 15, ya estoy en el otro mes. ¿Me entienden? No. Entonces tiene que ser de esta manera. 5 meses, los 5 meses se cumple el 14 de abril, no, 14 de septiembre. ¿Ya? Entonces igual tenemos monto, tirador, tirado, todos los requisitos que se piden todos los documentos para hacer la actividad. Tenemos también días, igual en específico, estamos a 120 días fechas, que es igual el plazo, que igual tenemos que tener una fecha de aceptación, ¿ya? Para poder determinar el cálculo del pago, sobre todo. Y esta sí es una de cambio, diría, casi al estado plurinacional. El contenido, el formato, todo es lo mismo, simplemente se diferencia por obviamente el nombre que ha sufrido el cambio, ¿no? Hacia la República de Bolivia. ¿Dónde los adquiero estas letras? ¿Dónde creen? ¿Cuál banco? Banco Central. ¿Qué más? Banco Unión. Pues de verdad no cuesta caro estas letras, creo que cuesta 5 pesos. Debe ser una notaría. Ahora obviamente es por un ente autorizado. ¿Quién es el señor que tiene la letra? De la No, no es el banco. No, tampoco le digo. ¿Y qué es impuestos? Es impuestos. Impuestos que dice este documento. Ellos, digamos, son autorizados para emitir. Ya les digo, es simplemente un valorado. Vas, compras, te registran, te lo dan el documento y de ahí ya depende del puesto en el pero para el conocimiento es un servicio de información. Sí. Si no sé, ahorita vamos a ver. Pues ese es un paso posterior. Obviamente hasta aquí estamos cumpliendo la parte de formalismo, de requisitos. Hemos llenado la letrita, hemos dicho si va a ser a días o fecha o días. Es la misma parte de la modalidad. Hasta aquí estamos avanzando. Se necesita bien en lo que nos pregunta su compañero. Ahora, ¿qué más nos dice? Que la letra de cambio que da a uno varios meses fecha vence el día que nos comienza la expedición, que es el fiscal. El vencimiento de una letra días o meses vistas se determina por la fecha de aceptación, la tirada días o meses fecha por la fecha de aceptación. Dependiendo cómo es la letra, vemos el plazo que va a tener. Ahora, en las letras se da una figura, que es el aval. ¿Qué entendemos por aval? Que está protegido. Cuando tú avalas alguna acción, ¿qué estás haciendo? Dando certeza Estás como quien dice garantizando. Estás garantizando. Entonces,
Las letras también tienen esa forma, pueden ser avaladas. Ya, en algún momento, todo este proceso de negociación. Si uno de ustedes me emite una letra de cambio, no sé, yo les he vendido mi coche y digo, pero no tengo tanta certeza de que tú me pagues. Hazme avalar esta letra con tu papá. Su papá ganará y yo allá lo avalo, pongo mi firma, pues estoy garantizando que obviamente en este caso mi hijo, uno de ustedes, lo va a pagar. Eso es el aval, está dando tu conformidad, está garantizando. Ahora, ese aval ya nos dice que cuando no especificas el importe de tu aval, se lo tome en cuenta como si fuera el 100%. Se tiene que estar especificado también. ¿Por qué porcentaje vas a ir a avalar esa letra? Como en este caso. En el primero, simplemente nos caen los datos del avalista y la letra que está avalada, pero no nos dice qué porcentaje estamos haciendo avalar. Entonces estamos asumiendo que estamos avalando el 100% de la letra de cambio. En el segundo caso, ya damos un porcentaje. Probablemente yo me hago responsable hasta el 25%, porque probablemente mi capacidad de pago es esa, no me puedo comprometer a más. Probablemente la deuda es, no sé, de $30,000, se tendré 3 por 4, 12, $12,000, no creo. Entonces diré qué porcentaje más o menos voy a pagar. Y entonces tengo que especificar en concreto qué importe de la letra voy a dar. ¿Ya? Ahora, cuando la letra de cambio, lo que nos consultaba su compañera, no nos pagan, tiene que surtir un efecto, un proceso, como se llama, normativo, jurídico. Tengo que protestar. El protesto es lo que nos menciona acá. Tiene por objeto, dice, establecer fehacientemente que una letra fue presentada en tiempo oportuno y que el obligado dejó contado parcialmente de aceptarla o pagar. Vale, en otras palabras, no nos han cancelado la letra de cambio. Nos han pagado. Hemos llevado, hemos esperado, le hemos dado plazo, no sé, 5 meses vista, se cumplió los 5 meses, has hecho las gestiones, me tiene que cancelar. La otra persona dice, no le puedo pagar. Es más, aquí tenemos la costumbre un poco de simplemente no decir nada, dejamos ahí las cosas y no nos pagan. Pero nosotros disponemos de este proceso, que es el protesto. El protesto lo que nos indica es básicamente dar fe, a mí no me están pagando, pero aparte de eso, esto ha sido notar, esto se hace ante un notario de la República, él hace el protesto, él agarra una pequeña acta, no sé, tal fecha, tal, que es un notario, ¿no? Se presentó tal persona pidiendo que se le cancele la letra de cambio, y la otra persona, en este caso el tirador, no se presentaron, no ha cumplido, ese es el protesto. ¿Y para qué es necesario el protesto? El protesto, como les decía, es una acción jurídica en el cual interviene, les reitero nuevamente, el notario de República. Pero con ese documento que ya está protestado, recién tú puedes iniciar las acciones judiciales. El protesto no es el inicio de las acciones judiciales, es simplemente un procedimiento en el cual tú estás declarando que no se está pagado la reserva. Entonces se da esa figura en las letras de cambio. Los cheques también se da esa misma figura. En algún momento una empresa entra a trabajar a una entidad financiera. En Bolivia ya les decía, aún no hemos crecido, no hemos eliminado ese tipo de beneficios. El Banco Central, en octubre del 2022, me equivoco, una estadística, y decía que 600.000 transacciones ya se habían hecho bajo la modalidad virtual, o sea, transferencias, QRs, todo lo que es electrónico. Y a comienzos del 2023 esa cifra se había triplicado, ya no era 600.000, era 1.800.000, ha ido creciendo. Pero sin embargo los documentos físicos no han desaparecido, sigue habiendo cheques, desde los bancos se sigue manejando cheques, la gente sigue girando, las empresas lo mismo, porque es parte de nuestra cultura, todavía no soltamos, digamos, ¿verdad? Entonces en ese caso el protesto estamos yendo a hacer notar esa cosa. No nos han cancelado. Yo con ese protesto recién puedo iniciar acciones judiciales.
Es un tema inclusive que hasta abogados no conocen. Se dio una anécdota en un trabajo mío, que el abogado llegaba, quiero que me protesten ese documento. El abogado. Obviamente, la señora que ha sido, no sé, ¿qué diría? No estafada, sino perjudicada. Alguien le giró un cheque sin fondos. Entonces, cuando el cheque sin fondos llega a ventanilla, el empleado agarra el equipo y dice, no señor, no tiene fondos. Ahí se armó, digamos, como dice la regla. Yo le digo, yo soy su abogado, quiero que me protesten. Ese dato no todos conocen el proceso. Felizmente, digo, tenía esa vez era sugerente de legal de mi compañero. Fui, le consulto, hermanos, a ver, me están queriendo protestar ese cheque. ¿Quién es? Entre broma y broma, ¿no? ¿Quién es ese cabezón? ¿Quién es ese otro abogado? ¿Por qué? Porque no se protesta. Entonces, pasando al teléfono, obviamente le explicó, ¿no? Para al final del día, ya pasaba de contando, que va a aprender. El protesto, hermano, dice solamente se hace un notario público, no ante nosotros, ni ante los abogados. Eso tiene que ir a la notaría de fe pública, de fe Nosotros, como entidad financiera, rechazamos el cheque, que también les voy a mostrar ahorita cómo el rechazo. Que simplemente esta entidad dice, este cheque no lo puedo pagar, no tiene fondos, tiene situaciones. Pero el protesto lo haces ante un notario. Volviendo al tema. Sobre el proceso, ¿por qué no se puede hablar? Ahí está un poco. El protesto dice que se caracterizará con la intervención de un notario de fe pública y por comisión no hay lugar a la acción ejecutiva, algo que en la letra se hubiera expresado sin protesto. Ahora hay también otros que dicen, no, para darte más seguridad, la letra que sea sin protesto, muchas veces es una sola persona la que quien está aceptando, es decir, sola presentación yo le hago responsable, porque no necesita ir a la acción judicial, porque está teniendo sin protección. O sea, dentro del tema de negociación se ve de todo, depende de qué posición tomes tú. Eres muy exigente, en todo caso estás soltando muchas bondades para hacer el negocio. Entonces, obviamente todo extremo es malo. Cuando ustedes empiezan a negociar, pues no sean ninguno, ni muy rígidos, ni muy sueltos, y tienen que ser un poco equilibrados. ¿No? Entonces, obviamente, ¿qué más nos dice? Protesto de la letra a la vista. La letra a la vista solo se protestará por falta de pago, no por otra modalidad o otro tipo de inconvenientes. ¿Qué más tenemos? Tenemos también lo que es el pagaré. El pagaré nos dice que es un documento que contiene la promesa incondicional de una persona que se pagará a otra una determinada suma. Básicamente es aceptar una deuda. Con este documento estamos aceptando que nosotros debemos a otra persona una determinada suma de dinero. ¿Cuál es la diferencia con la letra de cambio? Obviamente la letra de cambio, uno que tienes que aceptarla, tienes distintas modalidades un poco de emisión, por así decirlo, pero en este caso simplemente es aceptar una deuda. ¿Qué debe contar el pagaré? Dice la mención también del pagaré. Todos los títulos valores tienen que tener el nombre de dicho título para que surta el efecto necesario, ¿no? ¿Qué más? La promesa obviamente incondicional de pagar una suma de dinero, el nombre de la persona a cuya orden debe hacerse el pago. ¿A quién vamos a pagar? Toda esa información tiene que tener. Fecha de vencimiento o la forma determinada y el lugar de pago. Fecha de suscripción del documento y obviamente la firma del suscriptor o deudor. Este es un pagaré, pero es un pagaré de internet que no corresponde a nuestros días, pero este es el formato. No he buscado uno que sea bonito. Pero básicamente, como les decía, es un documento donde tú aceptas una deuda. Tienes el vencimiento, si vas a pagar intereses, porque algunos quieren cobrar intereses. ¿Por qué se pagaré? ¿Quién se está comprometiendo? La fecha del plazo que se va a dar para cumplir, digamos, con el pago, ¿no? Obviamente el nombre y la firma del suscriptor como tal. ¿Qué
¿Qué más nos dice? Que el que hace la promesa de pago, ese es el suscriptor o deudor en este caso, ¿no? La otra parte se denomina beneficiario o tomador. Aquí se le hace la promesa de pago, aquí se conoce la destinación. Simplemente el beneficiario de pago. Se puede otorgar, también nos dice, a días o meses fecha, dando un plazo ya sea en específico, una fecha como tal, marcando 120 días, 5 meses, dependiendo, y a una fecha fija establecida, ¿no? También se pueden establecer intereses, nos indica, eso ya les expliqué, un tema de negociación. Si yo quiero que le cobro algo a la persona, en todo caso simplemente me interesa que me devuelva el dinero, ¿no? Ahora, ¿cuándo es nulo el pagaré? Cuando este pagaré es otorgado, dice al portador o el donante. Por experiencia, les digo, jóvenes, todo documento en blanco conlleva un riesgo. Entonces, cuando a ti te digan, dámelo así en blanquito, no, señores, o lo firmo, o doy alguna señal, algo que tengo que escribir. Entonces, dejarle todo así es un poco complicado. Obviamente, en lo personal dejé, le dije, pero era una entidad con donde estaba trabajando, ¿no? Y el procedimiento, un poco de reclutamiento de personal decía, ¿no? Los pagarés deben ser entregados en blanco, simplemente con la firma, obviamente, del liberador o del girador. Esto se entrega a la responsabilidad, pero aparte de una constancia, yo estaré entregando de esa manera ese documento. Pero cuando ustedes hagan un negocio, no, o sea, no puedes entregar el blanco, tomen ese pecado. Porque los problemas, como dicen, no surgen al día siguiente, los problemas surgen más adelante, de aquí 1, 2 meses, un año. Ahí se vienen los problemas. ¿Qué más? El pagadero menciona la forma o fecha de vencimiento, se considera pagadero a su presentación. Si no se indica el lugar de pago, se entiende como tal el de su expedición y al mismo tiempo se presume la mención de algunas otras características del pagadero. No necesita este documento de aceptación como en las letras de cambio. Ya, de hecho, al estar emitiéndolo, ya estás completando la conformidad de que debes esa suma de dinero. Ahora, el protesto también se lo hace acá, obviamente, ante un notario de público. Y no olvidar ese aspecto. Se cuenta de 3 días para hacer el protesto. Una vez que te hayan incumplido el pago, póngase que la letra pagaré vencía ayer, tenemos hoy, lunes, martes y miércoles para hacer el protesto, por 3 días. Pasados esos 3 días, el notario no te lo va a hacer el protesto porque ya estás fuera de término. Obviamente tal vez verás otra vía, otra causal para querer recuperar tu dinero, por estafa, por dolo, ¿no? Pero ya, digamos, por el protesto no, porque ya has pasado, digamos, ese plazo establecido por ley. Mencionamos que el protesto ya no es, ¿no? Tiene que ser sí o sí. El tercer título valor, que también es bastante emitido acá en este territorio, es el cheque que les había mencionado. Si bien ha bajado su emisión, su negociabilidad para hacer este documento, aún se mantiene. Veo algunos colegas, en Bolivia se tiene un horario específico. De 12 del mediodía a 2 de la tarde, ese es el horario de Cámara de Comercialización, donde uno hace un intercambio de cheques. Todos los cheques se llaman cheques ajenos, cheques que no pertenecen al propio banco. Tenemos 9, ¿cuántos bancos tenemos? 12, ¿no? Había 13, no sé qué pasa, son 12. Esos 12 bancos emiten cheques para sus clientes. Hace algún tiempo, cuando yo estaba en la entidad financiera, se recibía casi 300, 400 cheques por día. Ahora probablemente habrá bajado, pero sigue habiendo. Entonces, muchas empresas, en lugar de ir a cobrar su chequecito, lo depositan en su propio banco, y ese banco hace la tarea de cobrar su cheque. Ahí es donde surgen, digamos, los cheques y los cámaras de comercialización. ¿Ya? Entonces, se sigue emitiendo ese documento. Van a seguir viendo ustedes. La universidad paga con cheques de funcionario público, que es otro tipo de cheque, que es simplemente una boleta, pero igual es un cheque. Es un cheque. ¿Ya? Entonces,
nos dice que su hijo es muy frecuente y permite realizar transferencias elevadas de suma de dinero. Obviamente puede ser un cheque por la cantidad que tú quieras conseguir. No hay límite. Pero cuando vas a negociar, llevas el cheque hecho, no sé, por $100,000. Obviamente la persona que te va a vender ya toma sus recaudos, porque tiene ese cheque que sea certificado, o sea, referencia, se asegura también el vendedor de que el cheque tiene los fondos. ¿Qué más? ¿Qué debe contener este documento? Tiene que tener un número y ser impreso. Los números no son al azar, no simplemente este quiero ser número, no. Corresponde a una serie de números. Obviamente tiene que tener el lugar y la fecha de su expedición. ¿Dónde se está emitiendo el cheque? En La Paz, en Cochabamba. Vamos a ver, ¿no? Tiene que tener obviamente la orden incondicional de pagar a la Junta una determinada suma de dinero. ¿Qué es un cheque? ¿Cómo se define un cheque? No me digan es un título, ¿no? Una orden de pago. Es una orden de pago a la vista, una orden de pago incondicional. ¿Qué quiere decir? Que a su sola presentación la entidad financiera está obligada a pagar esa suma de dinero. Eso que significa. ¿Qué más tenemos? El nombre y domicilio del banco girado, o sea, el banco que le está emitiendo ese cheque. La indicación de si es a la orden de determinada persona o al portador. Ya les decía, en la escuela antigua todos giraban al portador, al portador, al portador, porque era más fácil y no estaba llenando todo el nombre. Pero con el tiempo, ¿qué pasó? Que a momentos esos cheques se extraviaban. Si tú trazabas un cheque al portador, yo estoy portando ese cheque, lo cobraba, porque se daba esa figura, otros lo cobraban. Hasta que la persona beneficiaria real hacía su trámite de anular el cheque, de pedir al banco que no lo pague, el cheque ya estaba cobrado. ¿No? Entonces, en ese sentido, ahora ya también un poco ya la experiencia les ha enseñado y al final a un nombre específico, a un nombre concreto. Es más seguro, ahí nadie lo puede cobrar, salvo que falsifiquen tu firma, tengan la fotocopia de tu carnet, pues, pero después no. ¿Qué más nos dicen? Que tiene que estar obviamente firmada por el girador o por el titular. ¿Ya? Veamos este ejemplo más, jóvenes, y luego les doy su descanso. Este es un cheque. Un ejemplo. Tenemos obviamente la serie del documento que está acá y acá también. Tenemos el banco emisor que nos está emitiendo, cada banco económico, para pagar de la orden de mi nombre, la suma de dinero, el literal y el numeral. Esa es otra condición también. Esta parte literal tiene que coincidir sí o sí con la parte numeral. Si hay un error, te van a decir, ¿sabes qué? Señor, no le puedo pagar, hay error en su cheque. Que eso está descrito dentro del Código de Comercio. Pero hay también algunos procesos, excepciones. La norma te dice que debían de pagar por la parte literal, si hubiera inconsistencia entre ambos datos. Pero ya se hizo una escuela en el sistema financiero que te dice, no, está mal girado, que lo devuelve. Porque entienden de esa manera. Ya les digo, se hizo una escuela, que es más fácil rechazar una cosa que ir a la parte, digamos, de acá. Entonces, ¿qué más tenemos? Obviamente tenemos el concepto en este caso, por qué se está generando este cheque. La firma, obviamente, que luego hemos sacado cuestiones de seguridad. Los datos también están alterados, en este caso. Son personas que no existen. Si hay alguna coincidencia, no puede ser desarrollado. Ese es un cheque. Entonces, son las 12 en punto. Hagamos nuestro descanso, por favor. Media hora. Escuela. Tienen que tomar una decisión de que paga el cheque. Entonces, toda negación obviamente tiene que ser con causas muy bien indicadas.
¿en qué casos se puede rechazar el cheque? Cuando la entidad financiera tiene todo el argumento o el respaldo necesario para realizar el pago. Uno de ellos nos indica cuando no hubieran fondos disponibles en esa cuenta, obviamente cuando no tengan los fondos suficientes. Y las entidades financieras pueden ver en línea los saldos que tenga esa cuenta o ese cliente. Póngase, han tirado un cheque de 10.000 bolivianos, solo tiene 5.000 o 4.000, le falta pues fondos, entonces te va a negar y te va a decir la cuenta no tiene fondos suficientes. Pero esa negación, como les digo, está debidamente respaldada y van a poder, pues, en algún momento rechazar el cheque. ¿Qué más? Nos dice, si el cheque no se une los requisitos señalados en los artículos 600 y 601, ¿qué eran eso? Fecha, monto literal, monto numeral, que no tenga enmendaduras, que tenga obviamente la firma de la cuenta, todos esos requisitos, ¿no? Si uno de esos está alterado, está enmendado, el cheque también deja de tener valor, es un cheque que se denomina enmendado, ¿no? Entonces no tiene un efecto legal. ¿Qué más? Si el cheque estuviera tachado, borrado, interminado o alterado en cualquiera de sus inserciones, si mediara cualquier circunstancia que hiciera dudosa su autenticidad. Vamos a volver al imagen del cheque. Algunas entidades van a ver, en el lugar del nombre y del monto, le colocan una cinta adhesiva transparente, con la idea de proteger y que nadie pueda alterar esos datos. Pero tampoco es tan seguro. Se ha visto casos que más bien con ese método alteran los cheques, pero eso es un tema más profundo que en otra ocasión que lo van a poder analizar. Pero, les digo, esos datos tienen que estar perfectamente elaborados y gestionados. Un error es una manera para que tenga valor. ¿Qué más? Nos dice, cuando el tirador o el beneficiario del cheque notifiquen oportunamente por escrito al banco, bajo su responsabilidad, que no se pague el cheque. Para negar el pago, obviamente el titular de la cuenta puede agarrar y decir, no me paguen este cheque, pero tengo que justificarlo. Me han robado, no sé, me han estafado, alguna razón de peso legal. No simplemente es que no tengo fondos y no le pagues, no hay esa figura. Tiene que estar muy bien respaldado. Hay casos en los cuales, obviamente, por el exceso de confianza, yo les decía, uno deja sus cheques firmados, el empleado saca y se gira y lo hace cobrar, ¿no? Entonces, para evitarse todos esos casos, tiene que estar muy bien respaldado. Me han robado este cheque, tiene que agarrar una nota tipo declaración jurada en la cual él da fe de que ese cheque ha sido robado, ¿no? Entonces, por esos motivos puede negarle también el pago. También cuando tuviera conocimiento de la muerte o declaración de incapacidad del tirador, cuando el banco se entera que ese su cliente ha sufrido algún accidente, no sé, ha fallecido y han aparecido cheques después de su accidente, ¿no? Entonces es algo dudoso, ¿cómo ha podido tirar esos documentos? Entonces en ese sentido también la entidad financiera puede negar el pago, tiene todo el respaldo necesario para negar el pago. También nos da otro punto que desde su notificación por autoridad policial competente obtuviera noticias ciertas de la declaración de quiebra, concurso de acreedores o cesación del pago de tirador. Este es el caso de una persona jurídica. Si el juez no se ha enterado en algún momento, o el propio banco, mejor dicho, se ha enterado de que las cuentas están congeladas, están sufriendo algún proceso de liquidación y se quiera pagar, tampoco pueden hacer. Entonces, esos aspectos un poquito a tomar en cuenta para... Ahora, cuando se rechace un cheque o se niegue el pago, ¿ya? La entidad financiera tiene que especificar en concreto por qué está negando ese pago.
Si ustedes observan en esta colita del lado derecho, es un papel adherido al cheque. Ahí se muestra las condiciones, mejor dicho, el motivo por el cual se está rechazando el cheque. Falta de fondos, fondos insuficientes, firma incompleta, firma ilegible, error en el monto, error en la fecha, en situaciones que hay. Entonces el banco está siendo transparente y dice, por este motivo, yo no te puedo pagar, pero tiene que estar expresamente indicado. Este es un cheque que iba al canje, porque les decía, ¿no? Cuando se intercambia cheques con el otro banco. Es un proceso bastante dinámico. Cuando ese banco me cambió que no cheques de los dos efectos, nada, este cheque tiene que ser un intercambio, que se hace la compensación del valor. En ese proceso, donde se indica que ahora, ¿qué cheques especiales tenemos? Ese es un cheque normal y habitual, común y corriente, pero también se tiene tipos de cheques de acuerdo a las situaciones que ustedes en algún momento van a atravesar. Uno de ellos nos dice que es el cheque cruzado. Este cheque básicamente contiene, nos dice, dos líneas paralelas diagonales. Está en esta figura. Y ese es un procedimiento ya bastante antiguo. Ya casi no se ve ese tipo de cosas. Pero nuestro código de comercio le sigue dando vigencia y validez. Que si alguna persona, no sé, tal vez por lo mismo de ese proceso, no le están dando el cheque, simplemente está diciendo que ese cheque está cruzado. ¿Y qué se quiere asegurar con este cheque? Que la persona o el beneficiario sea el único que lo pueda cobrar. Eso que está diciendo ese documento. No lo puede cobrar nadie más que creo que es Miriam Valdés, la señora Miriam Valdés. Por eso no está cruzando. Ahora, un poco ya nuestro procedimiento actual, en lugar de las líneas, las entidades financieras colocan la palabra, como hemos visto, cruzado. Estaba acá también está, no puede cruzar. Es igual que está diciendo que ese cheque solamente lo puede cobrar el banco que lo está llevando al canje en ese momento. En este caso, es el banco, se me ocurrió el cheque que va a llevar. Entonces, eso que está diciendo, ese cheque está cruzado, solamente ese banco lo puede. ¿Para qué lo cruzan? Veremos que por un tema de seguridad quiero tener la certeza de que solamente en ese banco a esa persona no puedo, nadie más. Así lo extravíe, que sea, no puedo más que esa persona. ¿Qué otros cheques más tenemos? Nos dicen los cheques para bono en cuenta o cheques para depósito. Que es igual, eso quiero asegurarme de que ese dinero sea depositado en una cuenta en específico. Y cuando hacemos esa forma, tiramos de esta manera el cheque. ¿Notan? Quiero que se deposite en el banco de esa, en esta cuenta, cuando especifico la cuenta esa. Entonces el otro banco va a pagar y lo va a depositar directamente. Entonces igual ahí me estoy asegurando de que esos fondos no se desvíen a otro lado, se depositen sí o sí. Pero igual este cheque tiene que tener las mismas características. Tiene que haber obviamente un lugar donde se está girando, la fecha, el monto literal y literal que tiene que coincidir, tiene que haber una firma del titular de la cuenta. Y un detalle fundamental, ¿cuántos días de validez tiene un cheque? Creo que es una cuestión. ¿Ah? ¿2 días? ¿Quién da más? No unos 30. Incluido el día de su tirada. Incluido el día, no, 30 días del cheque, incluido. No es desde el siguiente día, desde el día de su tirada. 30 días. Esa es la vigencia del cheque. Otro cheque especial. Nos dice cheque de caja. ¿Cuáles son estos cheques de caja?
¿No han visto el derecho comercial, estas notas? El derecho administrativo. Dice, los cheques de caja solo los bancos pueden expedir, que son cheques de banco. Dice, los bancos también expiden sus propios cheques. Y son los denominados cheques de... No, esa es una denominación antigua del Código de Comercio. De hecho, el Código de Comercio era con sus papás, los más años. Son cheques bancarios, pero con un nombre en específico. Para que no perdamos mucho tiempo, se llaman cheques de gerencia. Cheques de gerencia. ¿Qué son los cheques de gerencia? Igual, obviamente, tienen los mismos requisitos, todo. La diferencia es que eso lo emite un propio banco. En este caso, este es un banco que ha desaparecido, el Banco Pasa, que emite su propio cheque de gerencia. ¿Cuál es la ventaja de contar con un cheque de gerencia? ¿Qué se imagina? ¿Por qué preferirías un cheque de gerencia a un cheque normal? Exacto. Un banco que no tenga plata es difícil, poco probable. Entonces un cheque sí o sí tiene los fondos necesarios. Entonces esa es la gran ventaja. Y muchas empresas, cuando también negocian, les entregan un cheque de gerencia o un cheque certificado, porque en esas dos modalidades de cheques están asegurando que sí o sí tienen. Mucho más el cheque de gerencia, ningún banco va a negar su pago en ese sentido. Pero después igual está dentro de los 30 días, tiene que tener el firmante, los firmantes, porque son dos personas financiera, monto mineral y literal, que coincidir, no tiene que ver con los minerales. Y otro cheque que les decía, el cheque certificado. Este cheque se puede exigir que el banco privado certifique la existencia de fondos. Si bien este es un cheque normal de cuenta corriente de una persona natural o jurídica, que no es un cheque de gerencia, tú puedes ir a la entidad financiera y decir, señores, me certifican este documento. Obviamente la entidad financiera agarra, reserva los fondos, los separa en una cuenta contable, y te lo entrega así con la palabra visado o certificado. Ahí está, señora, tiene su cheque. Igual están dando fe de que ese cheque tiene los fondos. Ese es un cheque certificado. Volviendo al ejemplo que les decía, algunas empresas les es indistinto el cheque de gerencia y el cheque certificado, porque ambos están yendo a garantizar los fondos. ¿Dónde se ve más esto? Obviamente cuando las empresas hacen aportes de las AFPs, porque cuando se hace ese aporte no es un monto pequeño. Pónganse el ejemplo de aquí de la UNSA. ¿Cuántos trabajadores? ¿Cuántos docentes? Entonces, si sacamos el 10%, ¿cuánto es el aporte a la AFP jóvenes? ¿Cuánto? 12.71. Ese porcentaje detiene el empleador y todas las empresas. No te lo pagan, como descuenta aquí, pero eso tiene que llevarlo a tu fondo de jubilación. Entonces, toda esa cantidad de dinero no lo puede hacer pues algunos sí lo hacen, pero las empresas no, las empresas simplemente llevan cheques. Entonces ahí es donde viene un poco esta figura de los cheques certificados. Lo hacen certificar y los llevan a pagar los ahorros. Ahora, ¿por qué utilizan? Porque las empresas se fondean también con esos fondos. Las AFPs establecen que del mes pasado tienes hasta el final del siguiente mes para pagar el aporte. O sea, tienes 30 días adicionales. Entonces, algunas empresas trabajan con ese dinero justo el último día de cabo y pagan. ¿Ya? Entonces, en esos momentos vemos los cheques certificados. ¿Cómo son estos documentos? Es un ejemplo también en internet. Pues acá en el Perú es banco. Igual, un cheque certificado tiene que tener eso. Y aquí volvemos, cheque certificado,
Y en el reverso, obviamente, la leyenda certificamos este cheque por la suma de que mencionan en el reporte. ¿Quién está certificando? ¿A qué hora? Todo eso. Entonces, es así, jóvenes, estos cheques, en referencia al certificado que sirven para este tipo de experiencias. Ahora, el hacer un cheque certificado tiene una comisión, el banco tampoco te lo hace gratis, pagas un impuesto, es un servicio que te brinda el banco. El asegurarte los fondos, reservártelos, colocar el sello visual, todo tiene un costo, entonces te cobra. Pero tú estás con la certeza que ese dinero no lo van a disponer, porque si no haces ese certificado, estás afirmando que lo disponen. Otros títulos valores que también nos habla el Código de Comercio son los bonos o debentures. De los bonos ya hemos hablado bastante, que son sus exposiciones, igual son valores, son instrumentos de deuda sobre los cuales las empresas se financian. Y les vuelvo a reiterar, tengo 2 días, ¿cómo me financio? Por deuda, pues entiendo así. ¿Quieres destinar cómo se financia? Los bonos obviamente es un instrumento de deuda. De deuda porque sabemos que de aquí a un cierto tiempo tenemos que devolver ese dinero. En ese sentido se llama instrumento. Ahora los bonos también pueden ser noticias negativos a la orden o al comprador. Tienen también esa modalidad de emisión. La generalidad viene, digamos, al nombre, nominativo. Dicen un poco al portador, en caso no tengo esa experiencia. ¿Qué debe tener o qué debe contener este documento? Obviamente la palabra bono, como dicen los ejemplos, bono, tiene que tener expresamente el nombre de la sociedad o entidad emisora, quién lo está emitiendo, el monto del capital inscrito, el pagado y la reserva legal de la sociedad, así como un resumen del activo y pasivo, según el resultado de la auditoría de la eficacia precisamente a la emisión. El importe de emisión, el tipo de interés, qué interés a la pagar, y todo el ejemplo. Todo esto que estamos descubriendo contiene el documento. ¿Qué más? La indicación de la cantidad efectivamente recibida por la sociedad creadora en los casos de que la emisión se coloque bajo la parte del momento estado de emisión. La forma, el lugar y el plazo para amortizar el capital y el pago de intereses. Hay otras que te pagan intereses, lo que les hacía preguntas a sus compañeros, cada cierto tiempo, y eso es el famoso cupón, que comprometen a pagarte cada 30 días, cada 60 días. Ese es el cuponcito que lo vas a hacer. Otros mercados, inclusive acá he visto, negocian los cupones, porque obviamente es dinero, negocian su cuponera que se dice, pues con eso se está. ¿Qué garantías tiene para constituir el depósito? El bono. Número, fecha y la notaría cual se hubieran protocolizado los documentos. Todos estos requisitos un poco ya más extensos están en el documento, en el prospecto de emisión, porque veíamos un poco con ustedes en el ejemplo de los bonos de Banco Pío. Pero todas las instituciones presentan eso. Ese es un requisito. Este es un ejemplo de emisión. Tenemos las tasas de interés, los plazos,
las series que se van a emitir en los bonos. La tasa de interés, este tipo de inversión en este caso es a la orden. Y tiene también lo que en algún momento les he mencionado, la calificación de riesgo. En este caso tenemos dos calificadores, que es también lo que exige la ley, mínimamente dos calificaciones. Por un lado se tiene ya esa, que le dan AA3, y del otro lado pues, Pacific Credit, que le da AA2. Son dos criterios distintos, pero ambos son buenos. Son A. Pero lo que les mencionaba, ¿no? Nos dice la calificación de riesgo no constituye una sugerencia o recomendación para comprar, vender o mantener un valor, un aval o garantía de inversión de nosotros, sino un factor complementario para la toma de decisiones. Este es un factor más que un no es a ojo cerrado de que me dice yo ya no puedo invertir en ello. Muchas instituciones lamentablemente lo toman por el otro lado. En mi caso, no sé si les he comentado, tenía todo negociado con una entidad pública para negociar objetos, pero nuestra calificación era doble B. Todo habíamos hecho el lobby, reunirnos, fiscales, ya estaba, como quien dice, el negocio sellado. Pero cuando se iba a firmar el contrato, obviamente el gerente financiero agarró y dijo: no puedo seguir con la negociación porque mi entidad me pide que el emisor sea mínimamente amplio. Nosotros éramos doble B. Entonces se cayó de todo, pero si partíamos de ese momento de negociación, no teníamos todo ese esfuerzo. Probablemente se les ha escapado ese tema. En el momento de querer firmar el documento de ciencia, han percatado que éramos nosotros doble B, o dos veces B. Entonces, no, pues de modo, tienen que dar paso atrás. Entonces, algunos toman como una recomendación así a secas y dicen: no, pero eso es parte de su política de inversión. Todo el lineamiento, eso nos da la política de inversión, que vamos a ver más adelante cuando ya estemos armando nuestro portafolio. No es simplemente el criterio mío, es un criterio que ha optado la institución fiscal, el marco de referencia. ¿Cómo te va a servir? El otro documento es la cédula hipotecaria, que nos dice también son títulos valores emitidos por entidades financieras que pagan obviamente un interés fijo y que tienen como garantía la totalidad de los créditos hipotecarios concedidos por la entidad de los seguros. Pueden ser nominativos a la orden o al portador. También son representativos de mercadería o bienes inmuebles. También debe contener obviamente la palabra de cédula hipotecaria, tiene que tener el nombre del banco que lo emite, el importe de su emisión, el tipo de interés y el modo de su remisión. ¿Quién tiene por redención todo esto? ¿Qué se imagina? ¿Qué es remisión? No es como, sino es sinónimo de cancelar, ¿no? Cancelación. Entonces, ¿empieza? No, una cancelación, ¿cómo te van a pagar? Es sinónimo de cancelación. Por eso se habla mucho de redención anticipada, de cancelación anticipada, fecha de vencimiento, qué garantías, qué referencias necesarias para su identificación. Ahora, este es de otro país, tampoco he encontrado un caso propio de Estados Unidos, pero se ajusta la descripción. Tenemos el nombre del banco, la iniciación hipotecaria, el importe, se tiene la tasa de interés que se va a pagar. Entonces está cumpliendo todos los requisitos que exigen el Código de Comercio. Obviamente nuestro Código de Comercio no es único, está basado en nuestro Código de Comercio. Entonces los conceptos son bastante similares. ¿Verdad? Tenemos también los certificados de depósito o bonos de crédito que comúnmente se los denomina WAD. Es igual un certificado que
que identifica quién es el titular de una mercadería, pero a la vez que sirve de garantía para funcionar a una empresa. Como decía en algún momento, empresas, sobre todo de vehículos, también acostumbradas a trabajar con este tipo de clientes. Dejan sus vehículos, sus motocicletas, sus buses en garantía. Pero ya les reitero, ninguna entidad financiera tiene pues un depósito inmenso de puedas recibir 50 camionetas, 20 buses, ¿no? ¿Qué hacen? Dejan en lugares especializados que se encargan de resguardar estos vehículos. Y ese lugar especializado te gira o te entrega un documento, el cual se llama certificado de bono o prenda página. Que dice, en mis depósitos están estos vehículos, este tipo de mercadería, puede ser arroz, puede ser asuntos alimentarios, que indique quién es lo que va a tener. Y ellos a la vez te están dando te están certificando la existencia de esos productos o mercaderías, ya te están garantizando que están debidamente almacenados y conservados. Ese es su trabajo. Y por ese trabajo, obviamente, también te cobra. ¿Qué información tiene que tener? Tiene que tener, obviamente, la entidad financiera que solicita la emisión del bono. Tiene que tener información del almacén que va a ser la recepción de dicha mercadería. ¿Qué empresa está custodiando esos productos? Una vez depositada la mercadería, dice que procede la emisión del certificado de prenda, documento utilizado como garantía por una mercadería. En algunos casos es la finalidad, ¿no? Lograr préstamos en base a eso. Por decir, la universidad quiere sacar su préstamo. ¿Qué puede dejar la universidad? Los pupitres. Entonces, cuando se trata de préstamo, todo vale. Todo vale. Había un caso de una empresa que proporcionaba camisas, y eso es una anécdota también. Dejó al banco un premio de mexicanismo. Pero en esa época no se estiraba arriba a verificar la mercadería. Un error. Entonces, cuando llegó el momento de exigir el pago del préstamo, el banco público no le puedes pagar, dígame todo lo que me garantía. Le había dejado en garantía camisas. Ya, llévate las camisas. Al banco se llevó las camisas. Entonces, ¿qué hizo el banco? Para recuperar lo tiene que vender. El cartel dijo a los empleados, primero, señores, tenemos camisas en venta. Las camisas. Todo el mundo a comprar, pero lo que muchos se han percatado con las camisas de las pues nadie compraba, entonces ella surgió por el tema, ¿no? Lo que se hacía, tenían que verificar el estado de sus. Entonces, en esos temas te ayuda a las empresas depositarias de las almaceneras, ¿no? A verificar la mercadería, a darte un avalúo de cuánto puede ser. Ahora, ¿quiénes intervienen? Obviamente el depositante, nos dice el tomador de los servicios, que es la titular de mercancía que se entrega en custodia de los bienes de la empresa obviamente financiera, y finalmente la empresa financiera. Esto es el caso de crédito, ¿no? La empresa financiera es quien va a disponer los recursos. Igual este es un ejemplo normal de internet, pero que se aplica a la descripción. Tenemos obviamente el nombre de la empresa depositaria de esta mercadería, que está el nombre de la empresa central de depósitos, el nombre del documento, el guardan simplemente, la compañía que está haciendo uso de este servicio, y nos dice la fecha de su concesión, cuándo ha sido, a qué tiempo está dejando. Y nos dice 120 días y vence el 18 de diciembre de la fecha. ¿Qué más tiene? Obviamente en el reverso nos van a describir la cantidad de sus productos, qué tipo de producto es, en este caso es azúcar, la calidad quiere ver porque tiene un estado bueno, y el precio, porque eso es lo que me interesa, digamos, de la financiera. ¿Sobre qué monto de la mercadería va a los entonces eso es el valor de la mercadería, y con eso se interesa.
rápida, jóvenes. El otro documento es la carta aporte o conocimiento del banco. Es el documento cuando uno realiza importaciones. Y acá nos dice que ambos documentos son dos clases de títulos valores que tienen de mercancías que se transportan en terrestre o por vía marítima. Entonces, son los mismos documentos, simplemente por qué vía estoy haciendo el traslado, cambia el nombre. En algún caso les decía el famoso kilo rey, que es cuando es marítima, todo eso es un documento que tiene validez para las importaciones. ¿Qué debe tener? Obviamente nombre y domicilio del transportador, de la empresa transportadora, porque con ese documento se le permite el ingreso al territorio, es decir, a Bolivia. Cuando están pasando la frontera, tienen que utilizar ese documento. Y es donde muchas veces también piensan el tema de contrabando, ¿no? Declaran otra mercadería, pero el documento es de otra mercadería. Entonces tiene que ver con un documento. ¿Qué más debe contener? El nombre y domicilio del delincuente, el nombre y domicilio de la persona a cuya orden se extiende, y finalmente el número de orden que le permite, el número de serie. La descripción pormenorizada de las mercaderías, lo que estamos internando, en cada punto fronterizo, todas las aduanas de los respectivos países van a exigir este documento para la validación y verificación de la mercadería. Es realmente lo que te da la posibilidad de que la mención de los lugares de salida y destino, dónde va a ser cargada la mercadería y dónde va a ser destinada. El valor sí. La indicación del medio de transporte, se transporte fuera por un vehículo determinado, los datos necesarios para que se tenga quién es, qué marca se está pagando, de qué capacidad, pero esa información obviamente aquí de identificar la mercadería. Ahora les voy a decir un poco. El documento es el mismo, pero dependiendo por qué día lo estoy realizando, cambia el nombre. Pido trading cuando es marítimo, el vuelo cuando es aéreo y transporte cuando es terrestre. La función es la misma. La finalidad es la misma. Tiene las mismas características, simplemente que se diferencia por dónde estás internando. En lo personal ya les decía, un año que me atendía a comprar un vehículo que está así de llamarte, me lo traje, vía marítimo. Y el transportador le faltó plata en algún momento y ya le dije, lo empeñó ese documento. No solamente una empresa de más, porque en cada contenedor entra 3 a 5 vehículos. Entonces lo dejó todo en garantía y nunca podíamos desorganizar en Chile. No ha llegado la historia. Vino con una de vaqueros, ¿no? Justo el más en toda la cordillera, decía, el más ha traído mercadería de Estados Unidos, todos los buques llenos. Todos están trayendo mercadería de Ica y de Santa Cruz, pero todos están en más, nosotros creyendo. Simplemente porque no podemos pagar la deuda. Y ese documento tiene valor, una simple hoja. Cualquier papel tiene un valor de cada. Cuando el momento que queríamos nosotros desorganizar en persona no podíamos. Nos decía la chilena muy amable, pues entiendo todo, son los dueños de aquí en Estados Unidos, pero ese documento no tienen ustedes. Porque si no tienen ese documento, ante la aduana no son ustedes. Los vehículos están ahí, identificados, esos datos de decir un cacho que hacemos, aceveros, pues alternativas, las temporales, todo lo generalizamos, tiene un valor. Y finalmente tenemos, este es también otro intento, digamos, de tratar la factura cambiaria, que también es otro tipo de valor de compra y venta. ¿Cuál es la diferencia? Digamos, que antes pues, estiraban usar este documento cuando se vendía mercadería, para que un poco te garantices una venta. Es simplemente una factura normal, por tanto,
datos de la cantidad, el precio, de la categoría, pero el hecho de realizar el es como la ley de consignación. Pero en ese tiempo era la tecnología todos se van modificando con el tiempo. Igual debía ser aceptada, porque es un tema legal, y los ustedes deberían legal como la diferencia de la realidad para ¿qué contenía? La mención obviamente de ser factura cambiaria, el número de orden del título, la serie, nombre y domicilio del comprador, la denominación, precios, el inventario total de la transacción y la expresión de ventas y la información es asimilable a los efectos de la declaración. Este es un defecto, otro ejemplo, igual tiene, ¿no? La información de qué producto están vendiendo, cuál es el precio, una factura típica y normal, pero que tiene que tener la leyenda de factura cambiaria. Eso es un poquito de esos son los títulos valores que nos describe el Código de Comercio. Como estamos con tiempo, por menos de 45 minutos, necesito que averigüen qué títulos valores son transados en el mercado de valores de Bolivia. Hay algunos que tienen mayor predominancia, veamos eso. Pero necesito ya un poco más de información. Quiero que vean cuenta, no solamente ya un poco de criterio, cada entidad nos dice qué cantidad de títulos se trata. Quedamos en eso, son las 3:20 hasta las 4, por favor. Como siempre, 40 minutos para ir a sí. Ustedes se exponen, ¿qué tema tenemos aquí? Ya, hagamos entonces lo siguiente. Avancemos con este tema a las 4. Ya tenemos para elaborar. A las 4 exponemos los dos grupos que nos faltan. Y con eso acabamos la clase. Y mañana empezamos con la exposición de este tema. ¿De acuerdo? Vamos a empezar. Para tener todos los participantes. Sí, pero me...